Ahora, Bueno, el video era del doctor Vélez, Sí, doctora. que es un médico joven que se dedicó en esta pandemia también a dar clases por este medio, ¿verdad? Y creo que va acorde a nuestro texto, entonces me gusta muchísimo, sabe resumirlo bien y pueden ver ese video. También tiene una segunda parte que habla del examen físico. Esta primera parte habla todo de la historia clínica. Ya la otra vez hablamos que la historia clínica es la relación escrita de una enfermedad ocurrida en un paciente durante un periodo de tiempo o durante un periodo de años. Dijimos que un documento médico, un documento científico, un documento legal, un documento económico y un documento humano. Hablamos de cada uno porque es un documento médico, porque ahí está relacionado, o sea que en este texto, o sea que en lo que escribimos, en el resumen, se refiere a todas las características de que tiene una enfermedad, la enfermedad del paciente. Es un documento científico donde yo puedo hacer estudios, estudios médicos, laboratoriales y algunas técnicas o de otros estudios de la medicina. Un documento legal, como ya les había dicho, está todos los hechos, los actos que haya sucedido a un paciente, donde sobre todo en ciertos tipos de patologías donde yo pueda tener una demanda legal. Otro, un documento económico donde se puede presumir todo el costo que tiene una enfermedad en un documento humano porque está relacionado a la vida del paciente. Vamos, la anamnesis, que es la anamnesis, ¿verdad? Es la parte de tomar los datos del paciente, ¿verdad? La estructura básica, la historia clínica empieza con la anamnesis, donde voy tomando los datos personales que ya habíamos hablado. Después viene el motivo de consulta o motivo de la internación, que ahí están los signos y los síntomas. ¿Por qué vino el paciente? ¿Qué le motivó a venir a consultar o a internarse? Ya habíamos hablado la diferencia entre signo y síntomas. A ver, ¿quién me puede decir qué diferencia hay entre signo y síntoma? El signo es lo que el paciente te dice y el síntoma es lo que vos corroboras cuando le examinas al paciente. Es súper, pero como vengo ahí es al revés. ¿Cómo te llamas? Katia soy doctora, al revés. Katia. Sí, no importa, Katia. Así mismo, el síntoma es, mi paciente va a venir por síntoma, otras veces por un signo, pero generalmente por síntoma. Lo que mi paciente refiere, tengo dolor, tengo dificultad para respirar, como hablamos la otra vez, ¿verdad? Es algo subjetivo que yo pocas veces puedo medir. Ya para mi celular. Un ratito. Sí. Y signo es lo que yo voy a objetivar, objetivar. Yo puedo tocar, palpar, medir. Eso es un signo. Entonces, después de tomar todos los datos del paciente, que es la filiación, datos personales, nombre, apellido, edad, estado civil, de qué localidad viene, número celular, estado civil que ya les dije, nacionalidad, en qué trabaja, los datos de filiación, el motivo que le trajo a la consulta. Después del motivo a que le trajo a la consulta, yo hago mi antecedente, la enfermedad actual y los antecedentes remotos, ¿verdad? Que ya también habíamos hablado. Aquí tengo datos personales, motivo de consulta y el AEA. AEA, antecedente de la enfermedad actual. Y remoto, de más tiempo, ¿verdad? Más de 3 meses, ponemos en remotos. Entonces, antecedente remoto de la enfermedad actual. En toda historia clínica, como es un documento,
se recomienda una redacción precisa y en orden cronológico. Es lo que tenemos que aprender, la cronología, de cuándo empezó, es días, meses, semanas, ¿verdad? Horas, minutos, que me va a hacer la diferencia entre una enfermedad y otra. Es muy importante saber en cuánto tiempo. Si tengo un síndrome febril agudo, dura horas, días, tal vez semanas, pero si mi antecedente febril tiene más de 14 días, más de 2 semanas, entonces mi diagnóstico ya es diferente. La etiología de esa enfermedad va a ser diferente. Yo voy a pensar diferente. Si es un síndrome febril agudo, ahora estamos en época de pandemia, toda fiebre, yo primero voy a pensar que puede ser un COVID. Le va a seguir tal vez un cuadro febril agudo, un dengue, ¿verdad? Todas las patologías más comunes que producen una infección aguda, que puede ser viral, puede ser también bacteriana. Cuando es crónico, por ejemplo, el síndrome febril, más de 2 semanas, se llama síndrome febril prolongada. ¿Por qué síndrome? Estoy hablando de síndrome, ya estoy haciendo un diagnóstico, porque ¿qué era síndrome? Conjunto de signos y síntomas que obedece a muchas etiologías, o sea, a varias etiologías. A varias etiologías. Entonces yo digo síndrome febril agudo. Tiene varias etiologías. Puede ser COVID, puede ser un dengue, puede ser una neumonía aguda que está empezando, una gastroenteritis, una faringoamidalitis, cualquier infección tanto bacteriana como virósica que está iniciándose, o sea que es aguda. El conjunto de signos y síntomas que va a responder a varias etiologías. Las posibilidades son varias. Como yo no sé todavía, voy a examinar a mi paciente, voy a pedir los medios auxiliares de diagnóstico que son el laboratorio o una radiografía que me va a ayudar, entonces voy a dar el diagnóstico etiológico. Pero con un buen examen físico, una buena historia clínica, se hace el diagnóstico en más del 50%, sin necesitar los medios auxiliares. Yo conversando con mi paciente, tomándole los datos de la anamnesis, haciendo el examen físico, puedo llegar a un diagnóstico etiológico sin los medios auxiliares de diagnóstico. Por eso la historia clínica es tan importante. Bueno, el remoto se recomienda, o sea, que hacerlo, dedicarlo a las patologías relacionadas, pero que ya tienen más larga evolución, como más de 3 meses. Entonces ponemos un antecedente remoto de la enfermedad actual. Pues ese antecedente remoto tiene también que ver con mi enfermedad actual. No poner unos signos ni síntomas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Por ejemplo, si vino, vamos a poner un ejemplo, vino por fiebre y le preguntamos, ¿y hace más de tiempo, hace más de 3 meses, ya tuviste también fiebre? Y bueno, entonces sí, eso es un antecedente remoto con datos positivos. Puede decir que no, pues hace 3 meses tuve una fractura. Y bueno, entonces no tiene nada que ver, no tiene relación con mi antecedente de la enfermedad actual, a no ser, ¿verdad?, que sea, por ejemplo, una osteomielitis. Si tiene relación, entonces sí digo que tiene relación con mi enfermedad actual. Bueno, ya dijimos la otra vez también, primero dejamos que el paciente exponga su dolencia, que es el interrogatorio espontáneo, y luego un interrogatorio dirigido con el fin de ordenar y complementar mi historia clínica. Después de hacer todo el antecedente de la enfermedad actual, de acuerdo a los signos y síntomas que le trajo o le motivó a la consulta, voy a los antecedentes patológicos personales. Y empezamos por lo fisiológico, ¿verdad? Que se va a interrogar desde el nacimiento de mi paciente, de qué enfermedad tuvo en su niñez, como si tuvo lactancia, si nació en un parto normal, si fue un parto traumático, si fue por cesárea, porque hay enfermedades que están relacionadas a eso. Si fue un prematuro, si estuvo en incubadora, cuánto tiempo estuvo, porque yo puedo tener patologías asociadas a la prematurez, por ejemplo. Si viene por un síndrome convulsivo, si un paciente tuvo un parto traumático, ¿verdad?, que lesionó algo en el cerebro y que actualmente en su edad adulta puede ser causa de un cuadro o de un foco convulsivo, por ejemplo, ¿verdad?
ver la parte de vacunación, si tuvo todas las vacunas para prevenir varias enfermedades, ¿verdad? Que se hace en la niñez. Veo desde la parte entonces fisiológico. En la mujer voy a agregar la menarca, ¿verdad? El inicio de la menstruación, toda la parte de su actividad sexual también, pero en la mujer la menarca y sobre la menstruación. Cuándo fue el inicio, cómo es la frecuencia, la cantidad de sangrado que tenga, se usa un medio anticonceptivo o no. En lo patológico se refiere a las enfermedades que de la infancia, ¿verdad? Que puede venir desde la infancia, y lo más frecuente en la edad adulta, que es lo que nosotros vamos a ver más, ¿verdad? Cuando hagan pediatría van a ver que es diferente en los niños, pero a nosotros que nos interesan las grandes patologías que tienen repercusión y que no va a faltar nunca, la hipertensión, porque son enfermedades prevalentes, la diabetes, ¿verdad? La diabetes, el asma bronquial, un EPOC. Y si hay hipertenso, nos interesa poner paciente conocido hipertenso hace tantos años o tantos meses. ¿Qué tratamiento está realizando? ¿Está con tratamiento o sin tratamiento? Y si tiene un tratamiento, ¿cuál es la droga que está utilizando? La frecuencia, la dosis. Todo debo poner porque eso tiene importancia para mi diagnóstico. Si una hipertensión es de reciente comienzo, no tiene por qué tener órganos blancos dañados. Por ejemplo, saben que la hipertensión y la diabetes son enfermedades que van dañando, tienen sus órganos blancos, llamamos, donde va a afectar mayormente. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, cuál es el órgano blanco de la hipertensión arterial? El que va a sufrir las consecuencias, dice usted, doctora. Sí, El corazón, doctora. El cerebro. Corazón y grandes vasos. En corazón, vía de hipertrofia, está más relacionada a la cardiopatía hipertensiva, que es hipertrófica, después vaya dilatada si no se resuelve el problema. Grandes vasos, una disección de aorta, aneurisma disecante aorta, o sea, corazón y grandes vasos, muy bien. Cerebro también, que va desde una encefalopatía hipertensiva a un accidente cerebrovascular. Y en cerebro, el ojo, no se olviden la retinopatía. La retinopatía hipertensiva, que puede ser un diagnóstico también precoz. Hay veces que no sabemos, el paciente no sabe hace cuánto tiempo. Ustedes saben que en nuestra población casi la mitad no saben que son hipertensos, porque no se toman la presión arterial. Y es un enemigo traicionero, silencioso. Si no tomamos el hábito de controlar la presión arterial, a veces, como es asintomático, puede ser que el diagnóstico sea muy tardío. Y mirando un fondo de ojo, me puedo dar cuenta que ese paciente ya tenía, por ejemplo, una retinopatía. Si ya está con una retinopatía, no va a tener una enfermedad hipertensiva de hace pocos meses. Ya me está hablando por lo menos de hace 3 a 5 años de evolución. Igual que es muy importante saber que la diabetes, por ejemplo, un feto macrosómico, le solemos preguntar a las mujeres cuántos hijos tenés, ¿verdad? En la parte también fisiológica, si es cuántos hijos tiene y cuánto pesaron sus hijos. Los fetos macrosómicos están relacionados a la diabetes. Entonces así podemos predecir que la diabetes ya tiene más tiempo de lo que el paciente nos está contando. Por eso ponemos en la historia conocido hipertenso hace tantos tiempos y qué tratamiento está haciendo. Primero, tanto en la hipertensión y la diabetes, que son las grandes enfermedades que sí o sí tengo que preguntar y que no va a faltar, en cada hospital que vayamos siempre va a estar un diabético hipertenso y que yo siempre digo son las causas de patologías más frecuentes. Lo que vamos a ver más son las consecuencias de estas dos enfermedades y saber qué tratamiento está haciendo. Y el tratamiento es dietético, se empieza por la dieta, y farmacológico, o tratamiento higiénico dietético, le llamamos. Higiénico en el sentido de que hace la dieta, hace su caminata, duerme las horas que tienen que dormir, y después lo farmacológico.
en lo farmacológico se hace en forma regular o irregular. Hay veces que es muy común en nuestro país, sobre todo nosotros que ya ustedes que son estudiantes, la educación es nuestro déficit. Tenemos que educarle a nuestros pacientes que el tratamiento debe ser regular, ¿verdad? Muchos vamos a escuchar cuando te hagan la historia, dice, tomo cuando se me sube la presión. Eso no existe. O soy hipertenso o no soy hipertenso. Y si ya tengo tratamiento farmacológico, debo hacerlo en forma regular, ya que sabemos que es una enfermedad traicionera y puede ser asintomática. Entonces, las grandes enfermedades, lo patológico, que entra hipertensión y diabetes. Pues un asma bronquial, puede ser alergias, las alergias también es una enfermedad frecuente, cada vez más frecuente por los cambios climáticos que tenemos, ambientales y antecedentes quirúrgicos. Si te operaste, lo más común es de que se operan. ¿Cuáles son las patologías quirúrgicas más frecuentes? Apendicitis, doctora. Apendicitis, bien, después. Por traumatismo puede ser, doctora. Traumatismo. Bueno, los traumas de moto muy, muy frecuente, ¿verdad? Pero entre las enfermedades, apendicitis, colecistitis, ¿verdad? Son las quirúrgicas. Después en las mujeres, la cesárea, ¿verdad? Cesárea. Entonces siempre preguntar, ¿te operaste de algo? Después están las hernias, más frecuente en varones, ¿verdad? Después están las traumáticas, ¿verdad? Las traumáticas. Entonces, todo debo costar, todo debo preguntar. Y haciendo una historia clínica, debemos dedicar tiempo al paciente y preguntarle siempre, ¿y qué más? ¿Verdad? ¿Y qué más? Tiene que estar la pregunta siempre, ¿y qué más te pasó? ¿Verdad? No apurarle, dedicarle el tiempo para que podamos obtener más datos. Bueno, las preguntas habituales que se formulan suele ser en la historia clínica, cuándo empezó, cómo empezó, cuál es el primer síntoma, algo tuvo antes parecido para lo remoto, que presidió, ¿verdad? Y después vamos a ir entonces a los exámenes complementarios. Todas estas dolencias tienen que ir en forma ordenada, ¿verdad? Tanto lo patológico también. Y después al final empezamos a preguntarle para que nada se nos escape por aparato y sistema. En la parte respiratoria, toses, tenés disnea o yuguá, cardiovascular, podemos preguntarle, la disnea también, tanto la tos de ambos aparatos. Saben que el compromiso del aparato respiratorio es principalmente el motivo de consulta, es tos, pero también puedo tener una tos cardíaca, ¿verdad? Entonces, por órgano y sistema. Palpitaciones, si me voy y disnea en el aparato cardiovascular, en el tubo digestivo, como es su tolerancia gástrica, como son las deposiciones, ¿verdad? Si tiene algunas alteraciones. Y está después de todo pasando todo lo patológico, la de medio. ¿Qué significa el medio? Y el medio ambiente donde vive mi paciente. ¿Verdad? Puedo orientar a unas patologías geográficas, algunas patologías relacionadas a su nivel educacional, a su entorno familiar y habitacional. Sabemos, por ejemplo, en nuestro país es muy frecuente la infección por vinchuca, y la vinchuca es un vector que suele vivir en un hábitat donde hay humedad, techo de paja, pared de adobe. Entonces en el medio nosotros le preguntamos, ¿y cómo es tu casa? ¿Tiene piso? ¿Cómo está compuesto el techo, la pared? También preguntamos si toma agua potable, ¿verdad? Si tiene mascotas, si tiene una huerta, para también ver el nivel educacional que tiene mi paciente. Bueno, entonces vamos a constatar todo. ¿Cuántos viven en una casa? ¿Cuántos duermen en un dormitorio? Si hay hacinamiento. Después la escolaridad.
la escolaridad, ¿verdad? De cada integrante o del paciente, o solo el paciente. Si vamos a ver la parte familiar de todos los integrantes. Después los hábitos. Y los hábitos se ve la alimentación. En primer lugar, la alimentación. Entonces, ¿qué come? ¿Cuál es el tipo? La calidad de comida. Y no es fácil a veces preguntarle qué comes, ¿verdad? Entonces yo le puedo preguntar, ¿qué desayunas? ¿Cómo es tu desayuno? ¿Cómo es tu almuerzo? ¿Cómo es tu cena? O a veces preguntamos, ¿tenés una huerta en casa? ¿De dónde te provees las verduras? Si hay fruta, ¿verdad? Y nosotros sabemos las grandes clasificaciones, ¿verdad?, de los alimentos y ver si hay proteínas, si cuánto hay de carbohidratos, si hay verduras, si hay lípidos dentro de ese contenido de alimento que me está citando el paciente, para más o menos ver su hábito alimenticio. Eso va a depender mucho de su nivel educacional, ¿verdad?, de su medio, de dónde viene, de dónde vive. Después preguntamos cómo es el apetito, cómo es la catarsis, su catarsis intestinal. Lo normal es que se produzca, por ejemplo, intestinal hasta 2 veces por día, que uno se vaya de cuerpo, y preguntamos o si es un constipado o vamos a definir si es una paciente con diarrea. Su diuresis, en catarsis viene su diuresis y sus hábitos, ¿verdad?, intestinal. Cómo duerme, cómo es su somnia, cómo es el sueño. Lo normal que tengamos que dormir 8 horas, pero no siempre eso es posible, ¿verdad? Depende a veces a un sereno o qué horario duerme, a veces no. Si el sueño es interrumpido, si eso es por algo, actualmente por los celulares que la gente joven usa, ¿verdad? O sea que si está interrumpido, lo que a mí me interesa si es una interrupción por alguna patología. Por ejemplo, conocen la disnea paroxística nocturna. Su nombre ya lo dice todo. Disnea paroxística nocturna. ¿A qué les parece que se refiere? Tenés dificultad para respirar, pero más a la noche, o sea, te ataca la noche. A la noche, exactamente. Disnea, dificultad para respirar. Paroxística, que aparece bruscamente. El paciente estaba durmiendo, se despierta bruscamente con una sensación de falta de aire, busca la ventana, busca salir como una sed de aire, ¿verdad? Solo le ocurre a la noche, por eso se llama disnea paroxística nocturna. Con ese solo dato yo puedo poner el sello de que mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que es tan importante. Entonces yo le voy a preguntar, ¿cómo dormís? ¿Se interrumpe tu sueño? ¿Y por qué se interrumpe? O si aparece una interrupción por dolor, por mala postura, que me va a dar el diagnóstico. Tan pequeñas cosas que me puede ayudar al diagnóstico, ¿verdad? También si este sueño puede conciliar en forma normal o está tomando algún fármaco para conciliar el sueño, si tiene un trastorno para conciliar el sueño. Si toma algunas bebidas, ¿qué hábitos de bebidas tienes? Bebidas alcohólicas o mate, tereré, algunas infusiones, toman té, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver para mi antecedente de la enfermedad. Si fuma, ¿verdad? Saben que el tabaco es un tóxico que va a involucrar a varias enfermedades cardiovasculares y al pulmón. Siempre veo las reglas por ahí, el eslogan dice, fumar daña el aparato respiratorio. Y yo siempre le quiero agregar el aparato cardiovascular. Y para mí que ambos tienen que decir, fumar daña la salud, bueno, fumar daña el pulmón, dicen todas las vías respiratorias, pero mucho más daño hace cardiovascular. Saber que no solamente va a venir un EPOC, sino va a ser más frecuente un infarto y enfermedades circulatorias vasculares, sobre todo, por ejemplo, miembros inferiores, una arteriopatía, está relacionado al tabaquismo y también las enfermedades malignas, neoplásicas, relacionado al hábito de fumar. Claro que eso es más en vía respiratoria, pero va desde la boca,
el que si masca tabaco o si fuma. El mascar puede dañar la lengua, el esófago y fumar también, desde la laringe. Bueno, entonces todo eso tiene que ver. ¿Cuánto fuma por día? ¿Cuántos y qué fuma? ¿Fumas? Sí fumo. ¿Qué fumas? Cigarrillo, cigarro. ¿Cuánto por día? Para decidir cuál es tu carga tabáquica, se llama. Hay una fórmula para calcular el índice de carga tabáquica. ¿Cuánto fumas por día y hace cuánto tiempo? Para que yo pueda pensar cuál es la patología que va a tener ese paciente en ese momento. Después, ¿qué drogas tomas? ¿Cuál es tu medicación? ¿Tomas algunas medicinas? Porque a veces viene a consultar por una cosa el paciente, pero yo tengo que saber la integridad de sus patologías. Entonces, si me dice, sí, tomo, a veces no me va a contar que él convulsiona, pero de repente entre sus drogas encuentro un anticonvulsivante y recién ahí yo me puedo dar cuenta que el paciente es un epiléptico, por ejemplo. O sea que nosotros somos los que debemos sacar los datos al paciente. Entonces, haciendo todo esto en forma cronológica, en forma ordenada, vamos a llegar a un buen diagnóstico. Sus hábitos sexuales, ¿verdad? Que no es fácil, hay que tomar confianza con el paciente. Claro que de entrada yo no le voy a poder preguntar cuál es tu hábito sexual, ¿verdad? Si es un homosexual, que, bueno, pero sí le debo enseñar a que tenga un sexo seguro. Si le pregunto sus métodos anticonceptivos, ¿verdad? O le puedo educar qué enfermedades pueden transmitirse por transmisión sexual. Y también, aparte de enseñarle, le puedo sacar datos si ya no está con alguna enfermedad sexual, que eso no es tan fácil, no es tan fácil, hay que entrar en confianza y tengo que tener una buena relación médico-paciente. Después, por último, vienen los antecedentes hereditarios y familiares. Muchas veces hay algunas patologías, ¿verdad?, que pueda estar, que pueda tener, tenga una transmisión genética. Entonces, varios componentes de la familia tiene, y ver también de qué mueren, por ejemplo, de qué murió, de qué falleció tu mamá, tu papá, si están vivos, bueno, y si están vivos, qué enfermedades tienen, y si están muertos, de qué falleció. Eso, ahí termina mi anamnesis. Todas las preguntas que yo sentado frente a la cama del paciente o frente a en la silla, frente a mi consultorio, voy a tomar estos datos. Después viene el examen físico. Para el examen físico necesito que mi paciente esté cómodo, tanto el médico como el paciente. Entonces, idealmente, tiene que haber una camilla, tiene que haber un lugar adecuado, buena iluminación, buena temperatura y que el paciente sobre todo se sienta en confianza. Cuidar siempre el pudor, sobre todo el paraguayo, más las mujeres, las paraguayas, digamos, cuidan mucho su pudor, sobre todo cuando la paciente es mayor. Siempre debemos de cuidar, entonces, por más que nosotros como médicos tenemos que examinar al paciente idealmente lo más desnudo que se pueda, porque yo debo ver por completo de cabeza a pies. Pero como le dije, para eso hay que tomar confianza y me voy a ir desnudando, ¿verdad? Y para examinar a mi paciente. Vamos a ver. Aquí. El examen físico. Después de hacer toda mi anamnesis, voy al examen físico. Y lo primero que veo al terminar a ver, alemán. ¿Qué pasó? Bueno, el examen físico empieza
con la impresión general o la ectoscopía. Y empiezo a observarla a mi paciente. Es una observación global y metódica, ¿verdad?, de las particularidades del paciente en su forma morfológica y dinámica. Este sí es un arte que vamos a ir aprendiendo. En realidad la medicina es un arte y más la semiología es un arte y que debemos aprender cada día de cada paciente. Pero tengo que tener una metodología, entonces, ordenada para que me pueda servir. Entonces, impresión general. Yo hablo con mi paciente durante mi interrogatorio. Por supuesto que ya me estoy mirándole cómo articula las palabras, si está lúcido o cómo gesticula, está inquieto, está nervioso, está un poco impaciente. Todo eso ya voy observando. Y empieza con el estado de conciencia. Entonces, el estado de conciencia que va desde la lucidez, puedo tener la alteración en el estado de conciencia que vamos viendo en patologías neurológicas, de mi estado lúcida, consciente, o algunas alteraciones, tanto de la conciencia o de la vigilia, hasta el estado de coma. Bueno, alguna alteración del estado de conciencia que ustedes conozcan. Somnolencia, estupor, Sí, El coma, doctora. somnolencia, estupor, coma, obnubilación. Para estar lúcido, ¿qué necesito? Que esté indemne. Mi corteza cerebral, ¿sí?, tiene que estar indemne. ¿Y la vigilia de qué depende? Yo puedo estar vigil y no lúcido. La vigilia al estar despierto, ¿de qué depende eso? A ver, un poco del SARA. Yo para estar lúcido necesito que esté bien mi SARA y mi corteza cerebral, ¿verdad? Porque estar lúcido es estar despierto y consciente, ¿verdad? Si estoy dormido, en ese momento no puedo evaluar mi estado de conciencia. Entonces, mi SARA y mi corteza cerebral. Después veo, y esto puede ir de una simple obnubilación o somnolencia, donde mi vigilia está un poco alterada, tengo tendencia al sueño nada más. Estoy somnoliento, quiero dormir. Entonces no estoy muy bien lúcido porque tengo sueño, mi SARA está alterado. Después, somnolencia, obnubilación, estupor, coma. La coma, ya saben también ustedes, y esto vamos a ir extendiendo más cuando demos la parte neurológica. Pero yo estoy conversando con mi paciente y ya me doy cuenta si está vigil, si está consciente, si tiene una alteración en el estado de conciencia. Y el lenguaje. El lenguaje se articula bien su lenguaje. ¿Sí? Puedo tener, ¿qué es una disartria? O puedo tener una afasia. ¿Alguien conoce qué diferencia hay con afasia y disartria? La disartria no articula bien las palabras, doctor. Muy bien. La dificultad para articular las palabras es una disartria. Esa falta de articulación puedo tener por varias patologías. Inclusive puede ser osteoarticular, no puede articular bien. O puede ser una hemiplegia, una parálisis facial. Puede ser un trastorno en la dentadura, la que no puede articular bien las palabras. Y tengo una disartria. Y cuando tengo una afasia, cuando el centro del lenguaje está alterado. ¿Y dónde está el centro del lenguaje? En el cerebro. A ver un poco neuroanatomía.
hay una área sensitiva y una parte motora. Por eso tengo una fascia motora y una fascia sensitiva o una fascia mixta, cuando los ambos están comprometidos. El área de Wernicke Wernicke. y esa es la sensitiva. De Broca. De Broca. Muy bien. Wernicke y Broca. Uno no percibe, no entiende lo que yo le digo, pero habla, articula bien las palabras, así que pues no hay una coordinación porque no entiende lo que le digo, pero me responde cualquier cosa. El otro, cuando tengo la Broca comprometida, la parte motora, el paciente entiende todo, pero no puede expresarse. Y es un paciente que sufre muchísimo, ya a ver que llora, que lleva a la depresión, porque él entiende todo lo que nosotros le decimos, pero no puede expresarse. O sea, y así evaluando, entonces también, aparte del estado de conciencia, cómo habla mi paciente, cómo es su lenguaje. Y su orientación temporoespacial, preguntarle, ¿dónde estás? ¿Estás internado o no estás internado? ¿En qué sanatorio está o en qué hospital está? ¿Verdad? Entonces, son las preguntas que le voy a hacer, ¿qué día es hoy? ¿Qué fecha? Aparte de dónde estás, qué día es hoy, qué fecha, qué hora es, ¿verdad? Son las preguntas que le voy a hacer para ubicarle en la parte temporoespacial. ¿Cuántos años tenés? ¿En qué año naciste? Voy a ir haciendo esas preguntas que ya cuando estoy haciendo el interrogatorio, cuando estoy haciendo mi filiación, ya me voy a dar cuenta si el paciente está orientado o no. Después del examen físico viene la aptitud o postura. ¿Qué es eso? La actitud o postura es la ubicación del cuerpo que tiene en el espacio. ¿Verdad? Está sentado, está parado, está acostado. ¿Sí? Esa es su actitud o postura. Cómo se relaciona entre sí nuestros segmentos corporales. El decúbito, si está acostado en el decúbito dorsal, en decúbito prono, decúbito lateral, si el decúbito es activo o es pasivo. El decúbito activo cuando el paciente puede movilizarse por sí mismo, puede solo sentarse, pararse, y pasivo si con la ayuda hace o cuando está en coma está en un decúbito pasivo. Le sigue el hábito constitucional, que puede ser atlético, puede ser un longilíneo, puede ser un brevilíneo. Vamos a ir viendo tengo algunas imágenes que le voy a ir pasando de esta parte. Las facies, si vemos las facies, lo primero que vemos es la simetría. Si una fascia simétrica, decimos una fascia compuesta, si no tiene ninguna expresión de dolor o de alguna enfermedad. Decimos una fascia compuesta, una fascia normal. Y no decimos una fascia descompuesta, directamente decimos la patología. Está asimétrica, está rubicunda, está deshidratada, está de una imagen caquéptica, ¿verdad? Cuando su bola de Bichat está desaparecido. Y después vemos el estado de nutrición e hidratación, ¿verdad? Mirando la piel y el celular subcutáneo, la boca, perdón, cómo está la lengua, está hidratado, ¿no? Y por último, examino la marcha. La marcha ya estoy mirando de que entró mi paciente al consultorio. O después le puedo pedir que haga unos pasos, ¿verdad? O le digo, puedes caminar sobre esta línea. Si ya estoy mirando la marcha, debo explorar. Después, al final, hago la conclusión. Por ejemplo, voy a hacer una conclusión de un paciente imaginatorio que yo hoy he visto en mi consultorio. Entonces voy a decir, ectoscopía, lo que yo veo. Acuérdense que aquí no le toco al paciente. Acá todavía no le toqué al paciente, solo le estoy observando. ¿Se entiende? No están durmiendo. Sí, doctora. No están durmiendo. Entonces así va a ser mi impresión general. Paciente de sexo femenino.
mayor o adulta mayor, o puedo poner adolescente o paciente geriátrico, depende de la edad. Así va a ser lo que tengo que ir aprendiendo también a cómo exponer esto, ahora que encuentro. Entonces, digo, paciente adulta mayor de sexo femenino, cuya edad cronológica coincide con la biológica. ¿Qué significa eso? Que viene un paciente de 60 años, a veces parece 80, o viene de 60 y parece 40. Entonces, o impresiona más joven o impresiona más de mayor edad. Eso ya me habla de alguna patología. Si tiene una patología que le está consumiendo, como una tuberculosis o como una neoplasia, su edad biológica no va a coincidir, ¿verdad?, con la cronológica. ¿Se entiende esto, no? Me preguntan, me interrumpen sin problema. Sí se entiende, doctora. Entonces, eso ya es muy importante. Yo solamente mirando y conversando con el paciente, digo, paciente sexo femenino, mayor, adulta joven, cuya edad cronológica coincide con la biológica, ¿sí? Al mirarle. Lúcida, estado de conciencia está lúcida, lenguaje conservado, ubicado en tiempo, espacio y persona. La postura toma una actitud, ¿verdad?, normal, está sentado, el de normal. Entonces, si está sentado, ya el decúbito no existe. Su hábito constitucional es una brevilínea o una pícnica de facies rubicunda o facies de cushingoide. Así es, pícnica es medio gordita y tiene una facies cushingoide. Y su estado de nutrición, obesa, impresiona con sobrepeso, hidratada y marcha normal. Hay veces que no exploramos la marcha, ¿verdad?, porque el paciente está en la cama, entonces ahí pongo marcha no explorada. Y eso sería un resumen de la impresión general al mirarle, eso significa heptoscopía, lo que yo estoy viendo. Después seguimos. Vamos a ver, actitud, postura y posición. Tipos de decúbito, sentado o pie. Posición de decúbito, dorsal o supino, ventral o prono, lateral, que ya dijimos. Según la actividad en decúbito, pasivo o activo. Pasivo, el que requiere, necesita una ayuda para movilizarse, para cambiar de lugar. Activo, el que por sí solo se va mudando, se sienta, se para, se va al baño. Posición anormales que podemos tener y ya nos habla de una patología, algunas posiciones normales. Ortopneica en quienes veo. Ortopnea. Cuando para respirar necesita estar sentado. Entonces, neica, ortopneica está en posición sentada. Entonces, ese es un cardiópata. Una posición meningítica suele ser o en gatillo de fusil, también llamado la posición meningítica. Como en gatillo de fusil. Y al mirar en la cama cómo está, por el tipo de posición que tiene, yo puedo decir, este paciente tiene una meningitis. Flexionado, pues. Flexiona el muslo sobre el abdomen. A ver si. ¿Sí? Y tiene rigidez de nuca. ¿Sí? Después está y generalmente ese paciente tiene también fotosensibilidad, le molesta la luz. Entonces va a estar como tapándose los ojos de la luz o los ojos va a tener cerrados. ¿Sí? Bueno, el opistótomos del tétano, como el opistótomos, también, o sea, este está rígido y lleva la cabeza hacia atrás. Entonces pensamos en tétanos cuando tienen una sonrisa, tienen tanta contractura que simula una sonrisa. Bueno, y la posición de descerebración en un traumatismo de cráneo,
en un accidente vascular, la posición que tiene ese paciente, ¿verdad? Ya, entonces digo yo, este es grave, tiene una actitud de descerebración. Entonces, con solo mirar eso puedo hacer algún diagnóstico ya. Aquí está el decúbito, el activo, ¿verdad? Activo y pasivo. Pero para ver, el activo puede ser preferencial. Yo puedo tener una actitud activa, pero prefiero por un dolor que tengo, prefiero estar en la forma lateral, preferencial. Y otro obligado, si tengo una fractura o si tengo un derrame pleural. Piensen un poco. Si mi paciente tiene derrame pleural izquierdo, ¿qué decúbito va a preferir? ¿El izquierdo? ¿Qué decúbito lateral? Lateral derecho, pues. El derrame está en el izquierdo. ¿Quién dice que va a preferir el derecho y quién dice que va a preferir el izquierdo? El izquierdo. El izquierdo. Pensar así. Se va a acostar sobre el lado donde hay más líquido para dejar libre al pulmón que está, digamos, limpio para que pueda expandirse. Si se acuesta al lado derecho y al lado izquierdo tiene líquido, el pulmón no se va a poder expandir. El que tiene derrame pleural no tiene dolor, porque las hojas pleurales por el líquido están separados. Lo que duele son las pleuritis, las inflamaciones, o cuando tiene las hojas pleurales inflamadas y el roce es lo que duele. Ahí es diferente también, ¿sí? Pero cuando ya hay gran líquido, hay gran volumen, ya está comprimiendo, ese pulmón ya está como colapsado, ¿no? Entonces no se va a acostar hacia el lado sano, se va a acostar hacia el lado enfermo. O sea, usando todo eso, yo puedo decir, prefiere el decúbito lateral izquierdo, entonces ya puedo pensar qué patología tiene. Y ya dijimos activo obligado porque tengo una fractura y tengo que estar en esa misma posición, o porque tengo una trombosis, estoy obligado a tomar alguna posición. Y pasivo es del coma. Bueno. La constitución que ya hablamos, o estado nutritivo, que puede ser por índice de masa corporal, peso, talla, pero para eso necesito ya medir a mis pacientes. Estábamos diciendo que eso solamente al mirar, y está la clasificación de Kester y el de Shadow. Y acá los leptosómicos son pacientes longilineos, los flacos. Los atléticos, equilibrio entre el peso y talla. Los pícnicos, los peticitos chiquitos con sobrepeso. Los displásicos, que tienen algunas patologías deformes, que ya son, por ejemplo, ya congénitas, alguna malformación torácica, ¿verdad? Está el tórax de zapatero o un tórax sifótico, que ya con eso viene el paciente, ¿verdad? Después la otra clasificación de Williams, donde es el ectodérmico, mesodérmico o endodérmico. Bueno. ¿Qué patología se relaciona a cada? Porque es importante, ¿qué enfermedades tienen más los flaquitos altos? Úlcera gástrica, hipertiroidismo, tuberculosis y la esquizofrenia. El atlético tiene más reumatismo, enfermedad coronaria, epilepsia, psicosis. El pícnico, el chiquito, gordito, tiene más enfermedades cardiovasculares, diabetes, gotas, enfermedades respiratorias. El displásico se relaciona más con epilepsia, esquizofrenia, acromegalia, el enanismo. Bueno, después el tipo constitucional, el hábito constitucional, tenemos las fascias. Y la antropometría, que ya podemos medir, pesar y medir, tenemos talla, peso y talla, el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, cadera, índice de cintura, cadera, para ir viendo qué tipo de obesidad tengo. Puedo tener una obesidad centrípeta, donde la parte central tiene el abdomen prominente y ya puedo relacionar con alguna patología. ¿Conocen alguna patología endocrinológica, sobre todo
que los miembros tienen flaquitos, tanto las piernas como los miembros superiores e inferiores. Cushing. Cushing, bien, es Cushing. Tiene la cara en fase de luna llena, ¿verdad? Obesa, tiene jiba a nivel del cuello, la parte de la nuca. Entonces, al mirar ya puedo decir, esta es una obesidad central, tiene mayor riesgo cardiovascular. Fases. La fase compuesta cuando no hay ninguna alteración. Es una fase sana. Algunas fases que vamos a clasificar en, primero veo si hay simetría. Fase simétrica o asimétrica. La fase asimétrica tenemos acá el borramiento del surco nasolabial o nasogeniano del lado afecto. Esta es una fase asimétrica por una parálisis facial periférica del lado izquierdo. ¿Se ve? La primera Sí, fotito. doctora, se ve. La comisura labial se va a desviar hacia el lado sano. Hacia el lado sano, porque acá el tono está normal. Esto está paralizado, entonces va a predominar hacia el lado sano la descomisura labial. Hay una asimetría del orificio bucal. Acá hay borramiento de los senos frontales. Hay lagos talmos y falta de lagrimeo. ¿Qué es un lagos talmos? Acá, en la señora que está acá en el medio, donde yo le pido que cierre los ojos, va a cerrar el lado sano. El lado opuesto, el lado que está paralizado, no puede cerrar totalmente, queda entreabierto. Entonces, esta primera fase es una fase asimétrica a causa de una parálisis facial periférica o total. Toda la hemicara, tanto la parte frontal, la parte ostálmica, la parte maxilar, todo está paralizado. Por eso hay borramiento acá los surcos frontales. Cuando yo le pido al paciente arrugar la frente o elevar la ceja, entonces no puede hacer el lado que está paralizado. Cerrar los ojos va a cerrar el lado normal, no va a poder cerrar totalmente el lado enfermo y va a quedar un lado está. Y se le pide que sonría y ahí se va a notar más la desviación de la comisura hacia el lado sano. También se le puede pedir que silbe, no va a poder silbar. Y tiene generalmente, cuando más comprometido está y el paciente está en coma, no maneja las secreciones y puede haber un saliveo, pero su saliva se le escurre a nivel del lado que está paralizado. Entonces, esta es una típica imagen de una parálisis facial periférica total. Facial lúpica. Acá tienen una erupción eritematopapulosa escamosa en las mejillas y nariz, como en asa, y se ponen ala de mariposa. Como si fueran que en cada mejilla estén las alas y están unidas a través de la nariz. Es típica de una enfermedad inmunológica que es el lupus. LES o lupus eritematoso sistémico. Entonces, al mirar es más frecuente en mujeres que en varones, entonces está la imagen acá de una mujer. La fase hipertiroidea, ¿verdad? El hipertiroidismo se caracteriza por el exostalmo marcado, la fase delgada porque son pacientes que pierden peso. Cuando está delgado, el relieve óseo va a estar marcado, los pómulos marcados, los ojos como salientes, y se ve acá un bocio difuso. No siempre va a haber un bocio,
puede ser que no también, puede ser nodular. ¿Qué enfermedad es esta? Dentro del hipertiroidismo, que hay varias clasificaciones. No sé si como patología ya dieron hipertiroidismo. Todavía, doctora. A mí que sí, no sé si hay. Pero a mirar así, porque tiene un bocio difuso y tiene esta fase, esta es una enfermedad de Graves-Basedow, que tiene un bocio difuso, es una enfermedad inmunológica y se caracteriza por eso, por el bocio difuso y exostalmos. Yo puedo tener un hipertiroidismo con una glándula normal o con solo un nódulo hiperfuncionante. Acá toda la glándula está aumentada y está hiperfuncionante. Es la máxima expresión de la fase hipertiroidea. Siempre, mira, del revés, el hipotiroideo. El hipo, la otra una fase, una cara delgadita, consumida, relieves óseos bien marcados, los ojos muy abiertos, en este totalmente diferente. La cara redonda, como edema, como abotagada, como gorditos, son gorditos. Los ojos están como, tienen un edema palpebral, entonces están más pequeños, ¿verdad? Tiene generalmente la piel seca y como una fase de cara bien redonda y una fase que a veces inexpresivo, como no expresa nada, inexpresiva. Totalmente al revés del hipo. En algunos casos, la fase hipotiroidea puede tener las cejas, la parte distal de las cejas con alopecia, caída de las cejas. A veces solo se ve la parte media central de la ceja, todo el resto pierde. Y una de las causas de alopecia de las cejas es el hipotiroidismo. Otra fase urémica, medio parecido a este, ¿verdad? Algo parecido. Porque también tiene edema, también los ojos están poco abiertos, ¿verdad? Pero el paciente renal es un paciente anémico, cuando sobre todo una enfermedad renal crónica. Entonces, donde ya no se produce eritropoyetina, que se produce en el riñón, que estimula a la médula ósea para mantener la producción de los glóbulos rojos, mantener mi hemoglobina. ¿Me escuchan? O si está aburrido, dormido, también me dicen. O hacemos paréntesis. Sí, Sí, te te escuchamos, escuchamos, doctora. doctora. Sí, doctora, te escuchamos. Bueno, esta es una fase urémica. Tener en cuenta siempre que la uremia también se le llama una palidez terrosa. Hay palidez, se ve pálido, y tierra es del color tipo terracota, está con la fase oscura. ¿Por qué ocurre eso? Porque la uremia estimula a la MSH, hormona estimulante de los melanocitos. Entonces, todos los renales crónicos, los que ya sobre todo se están dializando, van a ver que todos tienen, por más rubio que sea, una tez oscura. Pues, aparte de una enfermedad crónica, va a tener siempre una tez oscura. Después tengo ya la marcha. La marcha, cuando se explora, la marcha tengo también llamada deambulación. Disbasia son las alteraciones. Yo tengo que mirar cómo camina mi paciente. Lo normal es hacerlo en forma activa. Tenemos los movimientos coordinados, ¿verdad? Movemos los brazos, coordinamos en forma armónica y nos desplazamos a voluntad. Yo decido irme aquí, irme allá, ¿verdad? Y si le digo a mi paciente, quiero que camine sobre esta racha o sobre esta baldosa a seguir, no hay desviaciones. Cuando hay desviaciones, ya puedo tener una disbasia, que significa alteración de la marcha.
que puede ser transitoria o puede ser permanente. Y bueno, después de una borrachera tal vez no me pueda caminar sobre una baldosa, eh, siguiendo una línea recta. Puedo tener, y hay tipos de marcha, así como la fascia me habla de una enfermedad, hay tipos de marcha que también ya es característica de cada enfermedad. Entonces, viendo cómo camina el paciente, ya puedo diagnosticar qué patología tiene. Aquí está la marcha del hemipléjico. El hemipléjico, el que tiene una pierna que está pléjica o parética con pérdida de la parte muscular, la fuerza, ¿verdad? La motora voluntaria. Este camina, pero arrastra los pies. Este lado sano, en este paciente, su lado derecho está sano. Y su lado izquierdo va a girar, o también se llama marcha del hemipléjico o del segador, porque vas como segando. Marcha de top también, o en guadaña, son sinónimos, ¿verdad? Pero lo importante es que cuando camina va describiendo un semicírculo alrededor con el pie afectado alrededor del pie sano, un semicírculo, el lado que está parético, porque si está pléjico no va a poder caminar. ¿Qué diferencia entre paresia y plejía? A ver, ¿alguien me puede decir? Está pléjico. Plejía o parálisis. No puede mover, no puede moverse, está totalmente Plejía paralizado. es, doctora, plejía es cuando no tiene movilidad y parecia es cuando tiene dificultad para mover. Sí, así es. Por eso es plejía o parálisis. Pierde totalmente la movilidad. Está pléjico o está hemipléjico si es la mitad de un cuerpo, que es muy común en el síndrome piramidal. La vía piramidal, que es la vía motora voluntaria. ¿Se acuerdan de neuroanatomía? Entonces, si yo tengo lesionado, tengo un accidente vascular justo sobre la línea piramidal, entonces voy a tener una hemiplegia. Puedo tener una mono, solamente una pierna o solamente un brazo, entonces monoplegia, un solo miembro. Hemiplegia, la mitad. Esta marcha es del hemipléjico. La mitad está paralizado o la mitad está parético. Realmente parético porque no puede, si está pléjico no va a poder moverse. Paresia es un compromiso motor de menor grado que la plejía. Tiene sus grados otra vez. Marcha cerebelosa o marcha atáxica, ¿verdad? Porque ¿de qué se encarga el cerebelo? De la coordinación de los músculos. Tiene 3 funciones. Entonces, este camina como un ebrio. De hecho, que el alcohol lo que produce una cerebelitis. Entonces no puede. Tiene una marcha de ebrio. Es vacilante. Consiste en un deambular vacilante, que es típico de una persona ebria. Y la marcha espástica es cuando juntan las piernas a nivel de la rodilla, y para avanzar efectúa movimientos alternantes de la cadera. Y se ven enfermedades medulares, por eso acá está la imagen de una médula espinal, y está asociado a la espasticidad. Espasticidad más bien se refiere al tono muscular. Está duro, está rígido. Espástico. Entonces, al caminar ya podemos
predecir que tiene una marcha cerebelosa, tiene un problema en cerebelo o tiene un problema a nivel medular. Después de evaluar toda la marcha, que terminamos la parte de heptoscopía. Heptoscopía o impresión general viene hasta la marcha, ¿se acuerdan? Vamos a ver aquí. Marcha. Al final es la marcha. Marcha puede ser del parkinsoniano, marcha al cerebeloso, marcha tabética, varios tipos de marcha al segador, que le dije que uno segando. Bueno, son típicas. Entonces ahí termina mi examen físico de impresión general de heptoscopía. Yo estoy mirándoles hasta cómo camina mi paciente, cómo se acuesta, cuál es su actitud, cómo es su decúbito, su hábito constitucional, su facies. Entonces voy diciendo. Después me voy a la segunda parte del examen físico. Y empiezo con los signos vitales. Le voy a tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Son los signos vitales. Después voy a examinar por aparato y sistema. Mi examen físico tiene que ser completo. Y va a empezar de cabeza, cuello, aparato respiratorio, aparato circulatorio, digestivo, genitourinario, osteoarticular, mi sistema venoso y linfático, celular subcutáneo, sistema nervioso. Y para eso ya uso mi semiotecnia, las técnicas que tengo para buscar los signos. Porque los síntomas ya el paciente me va a decir y algunos signos ya voy a estar viendo también con la heptoscopía. La verdad que acá nos muestra por aparato y sistema. Ahora, ¿por dónde voy a empezar? Y generalmente empezamos por donde fue el motivo de consulta de mi paciente. Y fue por el motivo de consulta. Bueno, si vino por un dolor abdominal, empiezo por el abdomen. Pero después me voy a cabeza, a cuello, aparato circulatorio, ¿verdad? Aparato digestivo. Y tenemos nuestras técnicas, ¿verdad? De que vamos sobre todo en la parte respiratoria, que usamos la inspección. Con la inspección luego empezamos la heptoscopía. Después a la palpación le voy a tocar, voy a palpar y ahí ya tengo la semiotecnia, las técnicas de cada cosa que yo voy a buscar. Tengo la semiotecnia del examen físico del tórax, del abdomen, de la cabeza, del cuello, y eso vamos a ir viendo por órganos y sistemas. Después hago todo el examen físico, tengo que hacer un resumen semiológico. Un resumen semiológico. Entonces, todos los datos que yo obtuve, los datos positivos de la anamnesis y del examen físico, ya que cumple una doble finalidad, que una historia clínica como abreviada, como por eso se llama resumen. Entonces, con una lectura rápida, puedo dar las consideraciones diagnósticas, un resumen de lo que yo encontré. No hace falta que explicar todo, porque voy a encontrar áreas sanas. Si vino por un dolor abdominal, bueno, en el abdomen está el problema. Hago el examen físico igual, de todo, cabeza, cuello, aparato respiratorio, y si todo está normal y solamente mi patología encuentro en el abdomen, entonces hago un resumen con los datos positivos de la anamnesis y del examen físico. Entonces, es como una abreviatura rápida para ver cuál es el problema de mi paciente. Sería como el resumen de todo lo que obtuve, de lo positivo. Pero no voy a obviar en la historia general de todos los órganos y sistemas. Para luego hacer mis consideraciones diagnósticas. Y el primer diagnóstico en semiología, sobre todo, son los diagnósticos sindromáticos. Después hago un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, un síndrome doloroso en epigastrio.
un ejemplo, ¿qué puede doler en epigastrio? ¿Qué patología puede doler en epigastrio? Gastritis. Una gastritis que se caracteriza por tener un hambre doloroso. Ya le voy a preguntar, ¿vos tenés dolor cuando está el estómago vacío o cuando comes todo? O cuando comes ciertas comidas. Y ya puedo hacer mi diagnóstico ahí con eso. Si me dice que tiene hambre cuando el estómago está vacío, nosotros llamamos hambre doloroso. Al comer le pasa su hambre. Puede empeorar también con ciertas comidas. Como tengo gastritis y tomo café o como ciertas comidas que tengan ácidos o cítricos, pueden empeorar. Entonces voy a hacer mi diagnóstico. Si al comer comidas grasientas me duele el epigastrio, comidas con alto contenido grasiento, ¿qué voy a pensar? Sobre todo en mujeres, obesas, multíparas, pícnicas, ¿qué patología está más relacionada? Biliar, biliar, había pensado en un cólico biliar, patologías biliares. Entonces, en el epigastrio me puede doler una gastritis, una úlcera gástrica, una patología biliar. Entre lo más frecuente es una litiasis vesícula. Otro dolor en epigastrio, porque después tengo que descartar todo y ya ahí hago mis diagnósticos diferenciales. ¿Quién da más? Pancreatitis. Pancreatitis, bien. Otro. Todo lo que me están diciendo son patologías del tubo digestivo. Afectación cardíaca, reflujo Hepatitis también puede gastroesofágico. ser. ¿Cómo? El infarto agudo Hepatitis. miocardio. Infarto agudo miocardio puede doler en epigastrio, sobre todo en la cara inferior del corazón o la cara diafragmática. ¿Verdad? Dolor en epigastrio puede ser un síndrome coronario agudo, un infarto agudo miocardio. ¿Qué dijo el otro compañero? Cardiovascular, ahí una disección de aorta. Depende, la disección de aorta va a doler de qué parte anatómica de la aorta esté afectada. Si es ya la aorta entre tóraco-abdominal, me puede doler en epigastrio. ¿Alguien dijo otra etiología? Reflujo. Escuché también algo así. Pueden estar los dolores irradiados, que son donde no está la etiología. Está en un lugar distante, pero irradia el dolor. Puede empezar la apendicitis con una molestia o dolor en epigastrio. ¿Verdad? Es un dolor irradiado donde la patología en sí está en fosa ilíaca derecha. Entonces los dolores irradiados. Para eso hago mi diagnóstico diferencial. Y ahí diferenciando. Voy a decir, este va más con la pancreatitis. La pancreatitis, el dolor es intenso, intenso, en barra, por las características del dolor. O digo, está relacionada con comidas irritantes, está relacionada con comidas grasientas. Entonces voy haciendo mi diagnóstico diferencial, pero tengo varias posibilidades de diagnóstico sindromático. Entonces yo pongo síndrome doloroso en epigastrio y voy haciendo las diferencias. Después hago el diagnóstico anatómico presuntivo, funcional o etiológico. Y digo, no, esto es la vesícula, porque al palpar con la inspección tiene un signo, ¿verdad?, típico, que al comprimir y al descomprimir hay un signo de, ¿saben ustedes de la colecistitis? Murphy, tiene un Murphy positivo al examen físico, digo, entonces esto es una, o tiene un Bloomberg positivo, no, esto es una apendicitis. Entonces ya el examen físico me va a decir. Bueno, esto más o menos son las consideraciones, ¿verdad?
nuestro tema de hoy es historia clínica. ¿Verdad? Con examen, confección de historia clínica, el examen físico, ¿sí? Entonces, hasta llegar a las consideraciones diagnósticas, diagnosticar. Y después en el siguiente ya vamos a ir hablando de los signos y síntomas. De signos y síntomas. Son los motivos de consultas más frecuentes. ¿Cuál le parece que el síntoma más frecuente por cual viene el paciente a consultar es? Dolor. 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 Por eso se dice así que el dolor es amigo del hombre. Si le duele, va a venir a consultar. Porque hay muchas otras patologías que se diagnostican tardíamente porque no duele. Entonces, por dolor, que es donde motivo de consulta. Entonces, el otro tema en la próxima clase es dolor. Otro motivo de consulta. Pérdida normal de líquido. ¿Pérdida normal? Hola. De líquido. Sí, dos. Un ratito. Las 7 por ahí. Sí. El 11 y Víctor ya estaba para irse también. El 4 y el 11. Perdón, pérdida de líquido. ¿Cómo te llamas? Rosana, doctora. Rosana. Pérdida de líquido. ¿De dónde, por ejemplo, qué líquido que pierda Rosana? Viste que hoy estábamos reiterando algunas cosas que ya dimos y decía que, por ejemplo, cuando pierde sangre por el recto y cosas así, estaba mencionando otra vez el doctor. Ya, ¿en qué materia? Patología quirúrgica. Sí, en patología quirúrgica, claro. Pérdida roja, que son sangrados, ¿verdad? Pero entre los síntomas más comunes, primero está el dolor en la Tumor. guía médica. Bueno, ese signo es inflamatorio, ¿verdad? Dolor, tumor, Dificultad respiratoria también puede ser, doctora. disnea, claro. Fiebre. Disnea, fiebre. Fiebre. Más frecuente es dolor, fiebre. Vamos a hablar de patologías médicas, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a ver por qué viene a consultar con un clínico. Antes con el cirujano probablemente va a ir, está bien Rosana, por esas pérdidas, porque pierde sangre, ¿verdad? Hay una pérdida, una fuga de líquido, como dijiste. Pero al clínico va a venir probablemente por dolor, por fiebre, por yuguá, por disnea, dificultad para respirar, Taquicardia. por cianosis, ¿verdad? La taquicardia es un signo o es un síntoma. Signo. Sí, signo. Porque yo tengo que... ¿Cómo se define la taquicardia? Puede. Ah, perdón. Un signo, porque yo te puedo medir frecuencia cardíaca igual o mayor de 100 por minuto, ¿verdad? Entonces yo puedo medir, es un signo. Probablemente lo que el paciente me va a referir cuando no se mide, probablemente no me va a decir vengo por taquicardia, yo le voy a constatar, el médico va a constatar objetivamente que es una taquicardia. ¿Cómo me puede referir? Podría ser que tiene palpitaciones. Muy bien, me va a decir palpitaciones, palpitaciones. Entonces yo voy a constatar, le tomo el pulso o la frecuencia cardíaca y tiene una taquicardia, ¿sí? Y probablemente lo que me va a decir, tengo palpitaciones, ¿sí? Bueno, entonces el motivo de consulta puede ser palpitaciones y mi signo va a ser taquicardia, ¿sí? Igual que el chillido de pecho.
viene por peso xia o por dificultad, y yo pongo se peso yeyopu o xia. Xia es de sibilancias, ¿verdad? Viene por una crisis asmática. Entonces lo que yo voy a auscultar son los silbidos, ¿verdad? Sibilancias. Entonces, esos sí, Náuseas, puede ser. náuseas, vómitos son motivo de consulta frecuentes. Náuseas, vómitos son síntomas Diarrea. también. Después, edema, muy común también, hinchazón, edema, hinchazón de pie. Después tenemos cianosis, con la dificultad respiratoria puede estar asociada. La tos con expectoración y las características de la expectoración, que puede ser hemoptoica, purulenta, blanquecina, serosa. Me puede referir así al paciente. Y después está la astenia, Chepilay. Vengo porque no me siento bien, alteración del estado general, astenia. Pero no tiene ganas, no tiene fuerzas. Y está la pérdida de peso. Pérdida de peso o ganancia también de peso, porque está aumentando de peso. Y que cree que, como siempre, yo no como nada, pero subo de peso. Pero patológicamente buscando algunas patologías que puedan producir eso. Y están las enfermedades endocrinológicas, la que va a tener ganancia de peso. Sí, como patología. O si no, porque come mucho. Bueno, esos son los motivos de consulta. Entonces, la próxima vamos a estar hablando de dolor. Y en semiología lo que voy a aprender es cómo voy a interrogar y yo qué necesito saber del dolor. Hasta acá la historia clínica y cómo va a ser el orden de mi examen físico. Después vamos a ir viendo aparato respiratorio y cómo se hace el examen físico del aparato respiratorio, del aparato cardiovascular, del tubo digestivo. Entonces vamos a ver por parte otra vez. Solamente es una estructura de cómo voy a hacer mi examen físico, que es parte de mi historia clínica. ¿Alguna pregunta? Y van a ver el video, le voy a mostrar otra. El primer video que ahí no sé por qué no se vio. Bueno, y le voy a mandar el otro link también, que es del mismo doctor Vélez, que habla la segunda parte, que es el examen físico, y explica súper bien. Porque por repetición, el médico de experiencia es porque ve las cosas por repetición. Entonces eso hace la experiencia, ver tanto repetidamente, entonces se va a grabar y va a ser algo ya, al mirar yo puedo decir, para mí este es la impresión diagnóstica. Al mirar al paciente cómo habla, cómo camina, entonces el ojo clínico como le dicen. Entonces miro y veo por la experiencia de tanto escuchar, de tanto tocar, de tanto ver, es importante, todo nos puede ayudar. La parte de videos, ¿verdad? Y bueno, ¿alguna pregunta?